¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Vamos con la segunda semana de avance del curso de Historia del Perú. Esta semana nos toca ver la organización social del Tahuantinsuyo. Recordemos que los incas, como lo hemos visto en la primera clase, terminan siendo un pueblo que termina procediendo de diferentes orígenes de acuerdo a los mitos, pero de acuerdo a la historia son el pueblo tiahuanaco que ha terminado migrando hacia la zona del Cusco producto de la búsqueda de recursos, ya sean invadidos por los aymaras o migrantes por falta de alimentos. Al llegar, no se olviden que el Cusco ya estaba habitado, ya nos cuentan los mitos, y los incas van a terminar ocupando un espacio dentro de ese territorio. Al principio su relación no terminaba siendo muy cordial, eran aliados de algunos pueblos y enemigos de otros, como los ayamarcas, por ejemplo, y progresivamente van a terminar conviviendo con ellos, aliándose ante la invasión de un pueblo externo, que eran los chancas, de la zona de Apurímac, y posteriormente van a terminar convirtiéndose en un imperio a partir de las conquistas del Inca Pachacútec. Este crecimiento territorial y esta mayor cantidad de población que tiene va a generar una complejidad social, es decir, van a haber toda una serie de estructuras de manejo de la población, de sistema de gobierno, ya, que van a ir cambiando con las inmensas dimensiones y los recursos que el Imperio Inca venía manejando. Así que comencemos con la primera diapositiva del avance. Y en ella terminamos observando de manera muy general cuáles terminan siendo los sectores que terminan conformando la organización social inca. La primera característica general, son las que les estoy poniendo acá en la parte superior de mi mano derecha, termina siendo que esta es una organización de carácter clasista. ¿A qué nos referimos con ello? Que la sociedad está dividida en clases sociales. Ya hay un sector gobernante, ya dirigida por parte de la nobleza, y un sector dominado, ya la inmensa mayoría, que está conformada por parte de los pueblos que viven dentro de los ayllus, que son la organización social básica del Tahuantinsuyo, del mundo andino en general, y por otro lado están los sectores que están sometidos completamente al gobierno incaico, ya sean los sirvientes o los esclavos. De ellos vamos a hablar detenidamente luego. Lo segundo es que es una sociedad jerarquizada. ¿Qué significa eso? De que existe alguien en el poder, dentro de la cúspide de la organización social, y otros grupos que van a terminar teniendo un menor poder. Cumplen funciones específicas, pero existe un grupo en el poder y otro grupo controlado. Por otro lado, encontramos que es una sociedad aristocrática. La palabra aristocracia hace referencia al poder de los nobles, y son precisamente los miembros de la nobleza, que son una minoría social, los que mayores derechos y beneficios van a terminar teniendo. Entre ellos los cargos de gobierno y los recursos económicos en mayores cantidades. Y los sectores populares son los que van a terminar produciendo y trabajando, generando recursos y beneficios en favor del gobierno incaico. Por otro lado, es una sociedad de carácter estamental. ¿Qué significa ello? Que la sociedad está dividida en grupos, pero no solamente ellos, sino que las barreras que existen entre cada uno de estos grupos sociales termina siendo muy difícil de ser superada. Eso, le estoy poniendo por acá, significa de que no existe la movilidad social. El noble va a morir noble, y los sectores sociales inferiores no van a poder llegar a esa condición de dominio que viene teniendo la élite. De manera general, y lo vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, tenemos a los nobles, los jatunrunas, que son los miembros del pueblo, sean hombres o mujeres, y luego tenemos a los yanaconas y a los pinas. Acá les estoy poniendo algunas características que lo vamos a ir definiendo en las siguientes diapositivas. Comencemos con la nobleza. La nobleza está dividida en tres sectores: la nobleza de sangre, la nobleza de privilegios y la nobleza provincial. Lo voy a dividir así en clase y luego le voy a explicar algunas cosas peculiares cuando hablemos en las preguntas. La nobleza de sangre, ya la nobleza de sangre, también va a ser conocida con el nombre de las panacas. ¿Quiénes son las panacas? Las panacas terminan siendo la familia de los incas o los ayllus reales, también se les puede terminar llamando así. Esta panaca está conformada por parte del inca, su esposa principal llamada la Coya, que le estoy poniendo por acá, ¿ya? Sus esposas secundarias, que ya vamos a hablar de eso, que terminan siendo las concubinas o las esposas extras, ya vamos a ver de dónde vienen, y los hijos y los descendientes de todos ellos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás. Una segunda característica de tomar en cuenta con respecto a las panacas es que cuando un inca es gobernante, pasa y forma su panaca. Pero en el momento que él fallece, su panaca no desaparece. Por el contrario, ella sigue manteniéndose. Pero si el inca ya no está, no te preocupes. Cuando el inca fallece, su cuerpo va a terminar siendo momificado. Se vuelve una momia. Y esas momias se les va a conocer con el nombre de las malquis. Entonces, una de las características importantes que tienen que hacer cada una de estas panacas es proteger el cuerpo momificado del inca, ¿ya? ¿Por qué? Porque de la existencia de esta malqui depende la subsistencia de la panaca. Y esto es lo que le va a terminar dando
poder a este grupo en particular y prestigio precisamente en su futuro. Las panacas tienen que proteger y cuidar la malqui, y de cuando en cuando lo que se hace son lo que ahora nosotros llamaríamos como procesiones. Terminaban sacando de los diferentes barrios del Cusco, de los barrios donde vivían las panacas, sacaban los cuerpos unificados en procesión hacia lo que ahora vendría a ser el Coricancha, o lo que era el Templo al Sol, y los terminaban poniendo procesiones. En las calles lo que hacían las panacas era pregonar ya la importancia que había tenido este Inca para la historia del Tahuantinsuyo, porque de eso, vuelvo a repetir, dependía el prestigio que ellos venían teniendo como familia, el reconocimiento social y los cargos de poder que podían ocupar. Otra característica a tomar en cuenta es eso, ¿ya? Ellos, la nobleza de sangre, ocupaban los más altos cargos de gobierno. De estas panacas terminaban saliendo el Auqui, por ejemplo, que es el príncipe heredero al trono, que ya veremos en un rato, pero también salían los principales administradores, salía el Vila Kuma, ¿ya? El jefe sacerdotal del culto al sol, o terminaban saliendo, por ejemplo, los líderes del Tahuantinsuyo Camachic, que terminaban siendo los representantes o los jefes de cada suyo, terminaban saliendo la Puquispay, que era el jefe del ejército, y luego vamos a ir viendo esas consideraciones. San Marcos, en una pregunta de examen de admisión, terminó planteando quién conformaba las panacas de manera muy general, y la respuesta, ya le he mencionado ya hace un rato, era el Inca y sus descendientes. El Inca, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Puede tomar en cuenta, repito, que cada panaca existe a pesar de la muerte del Inca. Por ejemplo, si estuviéramos en la época del Inca Huayna Cápac, todavía existe la panaca del Inca Pachacute, Huiracocha, Inca Roca, y cada uno de ellos, que ha pasado mucho tiempo de su gobierno, siguen teniendo nietos, bisnietos, tataranietos, y siguen queriendo tener influencia en el poder, y ya veremos cómo la mantienen. ¿Quiénes conforman las panacas? Ya dijimos, el Inca y sus descendientes. Pero, si queremos ser muy puntuales, acá les estoy poniendo una serie de sectores sociales que pertenecen a este grupo, o de personas que pertenecen a ese grupo. Sin duda el Inca es el que conforma, es el que lidera la panaca, pero junto con el Inca tenemos a la Coya. ¿Quién es la Coya? La Coya es algo así como la reina, si lo queremos poner de esa manera. Era su esposa principal, pero además de eso terminaba siendo su hermana, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Pero ¿y eso de dónde sale? No te olvides que en la leyenda de Manco Cápac y Mama Odio y en la leyenda de los hermanos Ayar se decía de que estos líderes estaban casados con sus hermanas. Estos mitos servían no solamente para justificar el origen del pueblo incaico, sino también la forma de organización social que tenían. Y se justificaba de que el Inca estaba casado con su hermana porque eso había pasado desde el inicio de este pueblo, ¿ya? Otra característica a tomar en cuenta: él tenía su esposa principal, ¿ya? Pero además de eso venía teniendo sus esposas extras, que hemos llamado con el nombre de concubinas. ¿De dónde salían estas esposas secundarias? Bueno, estas terminaban siendo sus primas, ¿ya? Pero ¿cómo se van a meter con sus primas? Es que era parte de los objetivos del gobierno. A ver, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Lo vas a ver si es que ya lo viste en la historia universal. Existe algo llamado con el nombre de dinastías. Las dinastías terminan siendo las familias reales, las familias gobernantes. Por ejemplo, en Europa, en la Francia de los siglos XVI o XVII van a estar los Habsburgo, en el siglo XVIII los Borbones, en Francia también están gobernando desde el siglo XVI los Borbones en adelante, los Lancaster, los Tudor en Inglaterra. Acá, la familia que gobernaba eran los Yupanqui. Precisamente, los incas tienen ese apellido. Su hermana es de la misma familia, es Yupanqui. Sus concubinas son sus primas, son Yupanquis. ¿Por qué se casan entre ellos? Para poder elitizar el poder. El poder solamente queda en manos de esta familia real y se casan entre ellos para que el poder no se disperse de este grupo. ¿Cómo es que las concubinas eran sus primas, profe? Lo que pasa es que cada panaca, es decir, de cada una de estas familias poderosas se termina escogiendo a una o varias mujeres para que sean esposas extras del Inca. El Inca estaba casado con todas, pero era con la Coya con la que terminaba yendo las ceremonias principales. Con todas estaba casada, con todas tenía relaciones sexuales, con todas tenía hijos. Y los hijos de estas estaban compitiendo por llegar a convertirse en Auqui. ¿Quién es el Auqui? A ver, los incas van a tener hijos. Los varones se le llaman pihuichuris. Y las mujeres se le llaman ñustas, si son solteras, y payas, si son casadas. Entonces, de los pihuichuris se van a terminar educando a estos para que sean los próximos incas en el futuro. Va a haber toda una preparación, y lo veremos cuando hablemos del tema de la cultura y la educación. Y uno de ellos, aquel que tuviera las mayores capacidades físicas, las mayores capacidades intelectuales, políticas, era el que era elegido para poder llegar a ser príncipe heredero o Auqui. Una de las particularidades es que es el Auqui el único que no pertenece a la panaca.
Apenas es nombrado como Auqui, él tiene que formar su propia familia para poder llegar al poder con un grupo de personas de su entera confianza que le permitan, ¿ya? Que le permitan manejar el control del gobierno. Después de esta nobleza de sangre o palacas, ya tenemos a otro grupo que terminan siendo los otros grupos de la nobleza. ¿Y estos grupos quiénes son? Tenemos a la nobleza de privilegios. Aquí hay una serie de discusiones entre los diferentes autores sobre cómo debemos llamar a cada uno de estos grupos. En el caso de la nobleza de privilegios, le estoy poniendo acá que terminan siendo los pueblos que han terminado obteniendo ese tipo de rango, ese tipo de nivel de noble, porque han terminado generando algún tipo de servicio importante al imperio incaico. Un caso especial termina siendo cuando el territorio cusqueño se encontraba amenazado de ser invadido por parte de los chancas. Ante esta situación, se observa de que el inca de la época era el inca Huiracocha, no el dios, el inca Huiracocha. Y el inca Huiracocha, ante una amenaza de invasión chanca muy, digamos, impactante, él y toda la nobleza cusqueña se retiraron de miedo del territorio del Cusco. Y se menciona que solamente 3 de sus 70 hijos, ¿ya? 3 de estos varones, encabezados por Cusi Yupanqui, posteriormente llamado Pachacútec, le terminó pidiendo a los pueblos de los alrededores que por favor lo ayudaran, lo apoyaran militarmente para poder defender el Cusco. Y una vez que estos lo ayudaron y vencieron a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, estos pueblos terminaron teniendo como beneficio, terminaron obteniendo el título de noble de privilegio, ¿ya? Bajo esta situación es que les estoy poniendo ese ejemplo. Los pueblos a los alrededores del Cusco van a terminar convirtiéndose en esa condición de nobles por el apoyo importante que dieron a los incas en un momento especial de su historia. También ya está otro grupo de nobles que terminan siendo la llamada nobleza provincial. En tu texto, y en una de las preguntas, y lo vamos a ver así, se le llama nobleza advenediza. Advenedizo significa recién llegado. Ellos son los nuevos nobles, los que van adquiriendo esa condición producto de que van a ir siendo sometidos por parte del gobierno incaico en su proceso de expansión. Por eso le pongo por acá, los reyes y los curacas, ¿ya? Los curacas son los líderes de los ayllus, son los líderes de los pueblos. Y los incas no los matan, al contrario. Los incas tienen una característica, un estilo de expansión territorial. Los incas, o lo que buscaba el imperio, este y cualquier otro imperio de la historia, es uno, ampliar sus dominios obteniendo tierras cultivables, y dos, la mano de obra de la población. La población en el mundo andino, los ayllus, no mueven un dedo para trabajar si es que el curaca no se lo termina pidiendo, ¿ya? Así que para los incas era absurdo, porque ya conocían cómo es el sistema, terminar eliminando al curaca, porque iban a terminar generándose el rechazo de la población. Lo que yo necesito es que el curaca esté de mi lado. Eso que los incas tenían como estrategia a los nobles entregarles una serie de beneficios. Una vez que terminaban llegando a sus pueblos, evitaban la guerra, solamente peleaban si fuera necesario. Pero lo que van a terminar haciendo es llegar a un acuerdo con los curacas. Yo te sigo manteniendo como noble y te doy como beneficios alimentos de diferentes provincias, vestidos finos, mujeres extras, participación en las fiestas, ya que el inca termina realizando, pero a cambio el curaca lo que tiene que hacer es organizar la mano de obra de la población para que trabajen para el Estado inca cuando éste lo requiera. Los curacas saben que ya perdieron, ¿ya? Y tienen que aceptar dichas condiciones. Y al aceptar esas condiciones se van a subordinar al dominio incaico, pero con una serie de beneficios de por medio. Son parte de las negociaciones de poder que los incas van a terminar utilizando como parte de su dominio. Esa es la llamada nobleza provincial o advenediza. Mantenían su poder local y organizan la población en favor de lo que el gobierno requiera. Así como están los miembros de la nobleza, como les había mencionado en la primera diapositiva, vamos a ponerla, vamos a recordarla, está el otro grupo, que terminan siendo los sectores populares. Acá te darás cuenta que es el sector social más grande, porque tiene la mayor cantidad de población. Y ese grupo se les conoce con el nombre de los Hatunrunas. Los Hatunrunas, les estoy poniendo por acá primero algunas características especiales. ¿Ellos qué son? Son el pueblo. ¿Ya? Son el pueblo, son la base social del territorio andino. Y estos Hatunrunas o pueblo terminan siendo, y no nos olvidemos, no son esclavos, son personas libres. Pero su condición de libertad, al estar sometidos su pueblo al de los incas, los obliga a terminar pagando tributos. El tributo, al no haber dinero porque no había moneda, ya el tributo se termina pagando en trabajo o en servicios, como sucedía en el imperio antiguo en la época de Egipto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Estas personas libres, tributarias en trabajo, ese tributo en trabajo tiene nombre y se le conoce con el nombre de la mita, ¿ya? La mita.
Este tipo de mita se va a terminar dividiendo y lo vamos a pasar a ver en un ratito. Pero no nos olvidemos otro caso. Estos Hatun Runas tienen una particularidad. Su condición de libres les permite tener el derecho a vivir en sus propios ayllus. Es decir, no van a ser retirados del lugar donde han nacido. Van a seguir viviendo en su mismo espacio, con su familia y con su entorno natural sagrado, con su cerro, con su lago, con su laguna, con sus muertos que han terminado siendo enterrados en este lugar y que para ellos es muy apreciado. Entonces, los incas, repito, no es que llegan y matan, no es que llegan y arrasan, no es que llegan y mueven a la gente. Si lo hacen, lo van a hacer. No es una cuestión común. Lo más común es que yo lleve un acuerdo con el curaca mantenga el control sobre la población y la población trabaje para el gobierno cuando éste lo requiera. Ahora, ¿qué tipo de mita es lo que ellos van a terminar haciendo? Que es un trabajo para el Estado. La más común termina siendo el trabajo que al Estado le sea beneficioso. Como lo vamos a ver más adelante, una de las cosas que te mencionaba hace un rato es que los incas van a terminar llegando al territorio de los pueblos sometidos y van a buscar tierras y mano de obra. La mano de obra son precisamente estos Hatun Runas, son los que van a terminar trabajando para el Estado cuando lo requiera. Pero las tierras que eran del pueblo van a terminar pasando a ser divididas en tres partes. Ya lo veremos en su momento. Una va a ser la llamada tierra del Inca, que es la tierra del Estado. Otra es la tierra del Sol, que es el dios principal, el Inti, el dios principal de los incas, y que todos los pueblos van a ser obligados a adorar y trabajar para él. Y también están las tierras del pueblo. Entonces, lo que va a hacer el Inca es obligar a que esta población trabaje en la tierra del Inca, trabaje en la tierra del Sol y trabaje también en las construcciones, en la construcción de un puente colgante, en la construcción de un camino para el Capañán o el camino de los Incas o en lo que el Inca requiera. No es que la gente va a terminar trabajando 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana para el Estado. Ese tipo de mita es un trabajo por turnos, ¿ya? Por turnos. O trabajas algunas horas al día, o trabajas algunos meses del año en favor del Estado incaico y luego sigues haciendo tu vida normal. Siempre con el curaca como intermediario entre lo que el Estado requiere y la mano de obra de la población. Por otro lado, tienes otro tipo de mita, que es la mita militar. El Inca establece que cada pueblo sometido tiene que terminar entregando un batallón para el ejército incaico. Entonces, cierta parte de la población va a terminar cumpliendo una suerte de servicio militar obligatorio, ¿ya? Para terminar perteneciendo a este ejército incaico. Y precisamente cada uno de estos pueblos que tiene su batallón tiene un líder militar llamado con el nombre de Sinchi. Por lo general es el curaca que va a terminar peleando y en su condición de jefe militar adquiere ese nombre, o el curaca designa a un jefe militar de cada pueblo. Es parte de su servicio al Estado, de su trabajo como militar. Otra también termina siendo que dentro de este grupo se van a terminar estableciendo diferentes tareas, o sea, se elige gente para que haga diferentes funciones. Uno especial, muy especial, y debes haber escuchado alguna vez su nombre, son los chasquis. Los chasquis terminan siendo los mensajeros. Ellos son los que van corriendo de un tambo a otro. No es el tambo donde ahora se encuentra por todo Lima. El tambo termina siendo el lugar donde la gente pernocta o pasa la noche para poder seguir su camino en el Capañán. Y los chasquis se encontraban ahí esperando de que otro chasqui venga de otro pueblo, pasándole alguna información que se requiere para que el gobierno tome decisiones adecuadas. Eso es muy importante en la historia de cada pueblo, las comunicaciones. Mientras que las comunicaciones sean más ágiles, ya el Estado puede tomar mejores decisiones. En este caso, este era un sistema muy efectivo, el sistema del manejo de los chasquis. Caminar de un tambo a otro, por ejemplo en el mundo andino, era bastante complicado. No había distancias específicas de un tambo a otro dentro del mundo andino por la geografía diferente que tenemos. Pero sí había una distancia temporal. De un tambo a otro tenían que haber 12 horas de camino, a pie. Por lo general la gente salía muy temprano al amanecer y antes de la anochecer tenía que tener un lugar donde poder pasar la noche, pernoctar, poder comer y al día siguiente poder seguir avanzando. Pero los chasquis tenían que hacer ese recorrido en 2 o 3 horas. ¿Ya? Así que eso le permitía al Inca, por ejemplo, que la información de lo que pasaba en Quito, ya él lo pueda terminar conociendo en menos de 3 días. De tal manera que eso era muy eficiente para la época. Ahora tú agarras tu celular y mandas un WhatsApp y es muy simple, pero en esa época esta distancia de manejo de información terminaba siendo muy eficiente. Por otro lado, no solamente se sacaban a los chasquis, sino también había un grupo muy especial conocido con el nombre de las aguias, ¿ya? Como lo vas a ver en tu libro, las aguias están diferenciadas en diferentes niveles. Las aguias terminan siendo las mujeres, pero no todas las mujeres. Son las mujeres que realizaban diversos servicios en favor del Estado.
Algunas de ellas terminaron realizando, bueno, de manera general a las águilas se les conoce como las vírgenes del sol. Ahora, no es que fueran vírgenes en el aspecto sexual, y tampoco es que terminaran estableciendo la virginidad como una cuestión primordial. No lo era, ya lo veremos más adelante. Lo que pasa es que ellas eran, por así decirlo, por sacar alguna relación, siempre fueron consideradas como monjas, como mujeres ligadas al servicio, al culto del dios principal, que era el Inti. Pero lo que en realidad sucede es que estas mujeres terminaban perteneciendo a diferentes sectores sociales. O salían de las paracas o salían del grupo de los Hatunrunas. Y dependiendo de su posición social es que venían teniendo diferentes tareas que cumplir. Por ejemplo, ellas terminaban siendo entregadas a los miembros de la nobleza como los curacas como mujeres extras, con lo cual el Inca terminaba estableciendo rangos de vínculos sociales más fuertes con las élites o con los grupos de poder de diferentes provincias. O también terminaban siendo las mujeres que terminaban cocinando o haciendo y sirviendo la chicha y los alimentos en el momento de las grandes festividades, como por ejemplo el culto al dios Sol o el culto al dios Pachacamac en la costa. Por ejemplo, uno de los Alquiahuasis o casas de las águilas más importantes se encuentra en el templo de Pachacamac acá en el sur de Lima. También encontramos, por ejemplo, las águilas que terminaban siendo entregadas en sacrificios. Había mujeres que eran entregadas en sacrificios humanos, que era parte de lo que en el Tahuantinsuyo existía. Pero un grupo muy especial es este de acá. De los Hatunrunas ya había un sector que va a terminar siendo sacado del Ayllu. Profe, tú me has dicho de que una de las características del Hatunruna es que no son sacados del Ayllu, que viven en él. Sí, pero hay un grupo especial llamado Mitma o Mitmacuna. El Mitma o Mitmacuna terminan siendo un grupo de este pueblo, un grupo de los Hatunrunas, que va a terminar siendo designado para terminar siendo trasladado a otro lugar. ¿Ya? En algunos casos podría ser temporalmente, o sea, durante algún pequeño tiempo nada más, o de manera permanente. Pero estos Hatunrunas terminaban siendo colonizadores, ocupan un territorio vacío. ¿Cómo es que hay territorios vacíos en el Imperio Incaico? Bueno, son por varios motivos. Por ejemplo, cuando los incas se van extendiendo, recuerden que cada uno de esos nuevos territorios que van conquistando son nuevas fronteras. Y para poder evitar que haya invasiones o rebeliones, los incas ocupan ese territorio con estos mitmas o mitimaes, ¿ya? De esa manera voy a terminar teniendo una frontera viva, una frontera con población que asegura de que el dominio de la frontera se termine consolidando. Lo segundo es que podría ser por otro sector o por otro factor. Mira tú, te he dicho hace un rato que los incas no buscan la violencia para poder someter a los pueblos conquistados. Hay pueblos que se someten de manera pacífica, pero luego quieren recuperar su autonomía, o los tributos que ellos están pagando en trabajo o en servicios terminan siendo muy fuertes y ya no lo quieren hacer. Y hay sectores que se van a terminar rebelando. Supongamos, de una IU, la mitad de esta población decide tomar las armas y rebelarse contra los incas, ¿ya? Y le piden a la otra mitad de la IU que también lo haga. Pero no quieren, tienen temor de que el Inca pueda terminar ejerciendo la violencia contra ellos. Entonces, este sector que no se rebela le dice, mira, yo no voy a apoyar tu rebelión, no quiero que me mate, pero no voy a decir nada, me voy a quedar callado en tu rebelión. Los incas tenían ojos y oídos por todos lados. Tenían un sistema de espionaje, si lo queremos llamar así, encabezado por el Tucuy Ricuy, que lo veremos en otro momento, y este ya sabía lo que iba a pasar. Así que antes que la rebelión se produzca, o cuando ésta iniciaba, los incas movían sus tropas y acababan con los rebeldes. Aquellos que terminaban siendo aquellos que habían tomado ya la fuerza para poder rebelarse y que eran sometidos, eran conocidos con el nombre de los piñas o pinacunas. Nombre bien especial, no piñas. Por piñas terminaron siendo derrotados. Estos piñas o pinacunas van a terminar siendo la población que se rebeló, que tomó las armas contra los incas y van a ser sometidos. Ellos van a pasar a ser esclavizados. Y una de las condiciones de su esclavitud es que van a terminar siendo llevados a la producción de hoja de coca en la zona de la selva alta. Trabajo muy pesado, imagínate, tú vives en Puno, ¿ya? 4.000 metros sobre el nivel del mar, y te terminan llevando a la selva alta, ¿ya? Con 1.200 metros sobre el nivel del mar, 800 metros sobre el nivel del mar, pero con una temperatura. Tú vivías en Puno, 3 grados centígrados, y te llevan a la selva a 30 grados centígrados, y te van a terminar haciendo trabajar ahí hasta que te mueras, ¿ya? Literalmente, tú eres un esclavo por vida de los incas. Pero aquel grupo que no se revela, que dijeron, bueno, pues ya cayeron los rebeldes y a mí no va a pasar nada, no, los incas también los sancionan y los que se terminan convirtiendo en llanas o yanaconas. El llano o yanacona son los sirvientes,
son los sirvientes del Estado. Su condición de sirviente, de servir al gobierno, es para siempre y no solamente para ellos, sino también para sus hijos y sus nietos. Por eso la condición de hereditario. Este grupo de sirvientes son entregados al Estado y trabajan para ellos. Pero el Estado lo entrega a los nobles, que son los que tienen el mayor poder. Ellos, por ejemplo, se van a terminar encargando de los cuidados de la malji o de las panacas en favor siempre de esta élite gobernante. Hay algunos casos especiales, se les estoy poniendo por acá. Por ejemplo, hay sirvientes que pertenecen a las panacas y se van haciendo muy leales a estas. Y los incas o las panacas reconocen su lealtad. Así que en algunos casos, ¿qué es lo que pasaba? No con Pachacútec, sino con Tupac Yupanqui, con Huayna Cápac, con los incas posteriores. Hay algunos casos en que los curacas no quieren actuar como los incas lo desean. Y por lo tanto, estos van a terminar siendo retirados de sus cargos y van a ser reemplazados por parte de estos yanaconas leales a las panacas. Estos curacas, estos nuevos curacas de procedencia llana, se les conoce con el nombre de yanayacos. Son casos especiales. Otro caso especial les pongo por acá, en el caso de los piñas. Hombres y mujeres van a ir a trabajar ya en los cocales, pero hay un caso especial. Pachacútec estaba en desacuerdo con que los varones jóvenes estén intentando tener relaciones sexuales con muchas otras jovencitas, ¿ya? La idea de la virginidad ya no es como la que nosotros conocemos en la actualidad. Para los incas no era necesario que tú llegues virgen al matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había un proceso llamado Servinacuy. El Servinacuy es la convivencia, una suerte de antes del matrimonio que no se podía romper porque no había divorcios. Lo que tú hacías era un periodo de prueba, de un periodo de convivencia, durante un año. Si alguien quería casarse, convivían durante un año, hacían las tareas del hogar, terminaban teniendo relaciones sexuales y hasta hijos. Y si después de un año de prueba consideraban de que no van a poder vivir para siempre, se separaban. Ahora, profe, si había hijos, no hay problema, los hijos se van con la madre. ¿Ya? Pero habían personas que estaban buscando tener relaciones sexuales por varios lados. Entonces lo que decía Pachacútec fue establecer que un grupo de estas mujeres pinacunas se utilizaba como prostitutas. Y estas prostitutas se le llamaba con el nombre de pampayrunas. Ellas terminaban viviendo a las afueras de las ciudades y quien quisiera tener acceso a ellas terminaba llevando alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Era parte de este complejo social que existía. ¿Ya? Date cuenta, la sociedad no es tan diferente como la nuestra. Tienen algunas normas diferentes, pero muchos grupos sociales existen. Ahora, regresando. Eso, ¿por qué me hablaste de los yanaconas y los piñas si me estabas hablando de los mitimayes? Es que no se olviden, este pueblo que se rebeló terminaron siendo sometidos, esclavizados y sacados del aire. Los que no se rebelaron, los que se quedaron callados, también los castigaron por no haber dicho nada. Pero ahora el territorio se terminó quedando vacío. Y al quedarse vacío era necesario que alguien lo ocupe. Y este alguien que los ocupaba, ¿quiénes eran? Eran los mitimayes. Los mitimayes llegaban a este lugar y terminaban trasladándose para poder cultivar este suelo. Pero no solamente iban y cultivaban, sino que vivían con pueblos en los alrededores y venían trayendo la tecnología de los incas, los conocimientos de los incas y terminaban diciéndole a los pueblos de que la presencia de los incas era importante y necesaria para ellos. Era una suerte como de publicidad de los incas para poder consolidar su dominio ante los pueblos de los alrededores. Bueno, termina siendo la explicación de la semana ya con respecto a la organización social de los incas, que es muy compleja, pero con el tiempo limitado que tenemos ahí está el trabajo. Ahora tenemos que pasar a ver rápidamente el trabajo de las preguntas dirigidas de esta semana. En la pregunta número 1, como está en tu separata y está también en la pizarra, o está en la diapositiva, nos dice: ¿son denominadas las vírgenes del sol o las escogidas por el Inca Tahuantinsuyo? Bueno, en la clase yo te he hablado de las águilas de manera general, pero ya la vas a ver en tu libro de que hay diferentes niveles de águilas, como te mencioné. Las más importantes, bueno, en general acá la clave termina siendo la clave de que son las águilas. Pero en la pregunta número 2 me están hablando de un tipo de águilas más específicas que terminan siendo las que dirigen el culto solar. Y estas mujeres que dirigen el culto solar se les conoce con el nombre de las Yurak águilas, ¿ya? Y está en la clave de dedo, ¿ya? Así que vamos marcando las claves en tu PowerPoint. En la pregunta número 3 me dice: el aguiarhuasi más importante de la costa peruana funcionó ¿en dónde? Bueno, funcionó en Lima, en el templo del dios Pachacamac. Pachacamac, no te olvides, está en la zona de Lurín,
es el templo al dios de los temblores, pero también al principal oráculo o al principal predictor del futuro que se venía teniendo en la costa y que Wari difundió por toda la costa peruana. Cuando los incas llegan, ¿qué es lo que hacen? Al ver de que este dios terminaba siendo muy adorado, lo que hicieron es, al costado del templo del dios Pachacamac, pusieron un templo más grande, llamado el Templo al Sol, para terminar haciendo referencia de que estos eran hermanos, pero el Inca o el Sol era más poderoso. Bueno, a los sacerdotes del culto al dios Pachacamac no le quedó otra más que aceptar dicha condición, y en ese lugar se va a terminar construyendo un templo a las águilas, un Aguiyahuasi. Así que es el más importante que vas a terminar teniendo en la zona de la costa. Así que la clave es la clave D. En la pregunta 4 me dice, ¿a quién se le llama el Inti Churin? Bueno, el Inti Churin termina siendo una traducción de hijo del sol. Y los incas terminaban siendo llamados así. No se olviden, de acuerdo a las leyendas de Manco Cápac y Mama Oglio, el dios Sol, el Inti, los terminó creando el espuma del lago Titicaca. Ellos eran hijos del Sol y por lo tanto venían teniendo esa condición. No solamente eran jefes políticos, sino también religiosos, y lo veremos adecuadamente cuando hablemos de la organización política. Así que la clave es la B, el Zapac Inca, o el Inca gobernante. Pregunta 5 nos dice, el manto que viste el Inca. Preguntas muy específicas. Ustedes pueden hacer una revisión posterior, ya que tienen tiempo para poder revisar algunos nombrecitos, pero la vestimenta del Inca se le conocía con el nombre de Uncu, y como lo utilizaba el señor o el gobernante, se llama el Capac Uncu, que está en la clave C, ¿ya? Profe, acá me dice el Topayauri, ¿qué es eso? Mira, los reyes tienen dos características, ¿ya?, visuales de su poder. Una es la corona, ¿ya?, en los diferentes pueblos. En el caso del Inca, él tenía una suerte de yauto, así se le llama. Acá tenía una borla, una imagen del disco solar, con una suerte de vincha, y acá tenía una pluma de corequenque, de un ave mitológica. Esto de acá termina siendo su corona. Pero los incas o los reyes también tienen otra cosa, tienen un cetro, una suerte de palo que representa su poder. Este de acá venía teniendo una suerte de hacha o de palo largo con una hacha que se le conocía con el nombre del Topayauri. Pero eso no es la clave es la vestimenta del Capac Uncu. La pregunta 6 me dice, el Auqui y la Panaca del Inca conformaban. Bueno, la Panaca es la nobleza de sangre y ahí está. Y el Auqui pertenecía a ese grupo y cuando ya era nombrado príncipe, no se olviden, se salía de la Panaca. Pero ellos son nobleza de sangre, la clave A de avión. Pregunta 7 me dice, ¿cuál de las funciones no cumple la Panaca? Bueno, la Panaca es la élite del poder, no se olviden. ¿Perpetúan la memoria del Inca? Sí, recuerden que mantienen la momia y reconocen o hacen conocer qué tan importante era el Inca. B, ¿cuidan la momia? Por supuesto. ¿Ocupan los principales cargos públicos o de gobierno? También. ¿Deciden la selección de un nuevo Inca? Les he mencionado. El nuevo Inca va a terminar siendo electo de acuerdo a las capacidades que vienen teniendo los hijos varones del Inca. Pero no se olviden, de que cada panaca venía buscando influenciar para que alguien de su procedencia termine llegando al poder. Así que tienen injerencia o influencia para elegir al Inca. Pero ¿trabaja en la mitad? No. Los pueblos trabajan para los incas en la mitad. Los propios incas no van a terminar mitando en favor del Estado. Así que la clave es la clave Erenan. Las tres últimas, ¿ya? La pregunta 8 me dice, el Coya Capac y el Chincha Capac. Profe, ¿qué es eso? Capac significa señor. Entonces, el señor de los Chinchas o el señor del pueblo de los Coya, que son los Aymaras, ¿qué cosa eran? Bueno, si son señores de pueblos locales, eran nobleza provincial, o también llamada nobleza advenediza, que es la que está en la clave B. Entonces vamos a marcar por acá la clave B. Pregunta número 9 dice, los pobladores trasladados a lugares distintos por orden del Inca eran llamados colonos. ¿Y qué nombre tenían? Lo acabamos de ver ahorita, se llamaban los Miquimais o Milmacunas. Así que la clave son los C, la clave C. Y la última dice, la base social del Tahuantinsuyo era, ¿ya? Y la base social del Tahuantinsuyo eran los AIU, la Organización Social Básica del Mundo Andino, la clave D. Bueno, muchachos, a seguir estudiando. La siguiente semana vemos la organización política y el desarrollo histórico de los incas. Denle una repasada y nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos.